El vuelo de la serpiente emplumada. A. Cosani. Capítulo quinto. Como ya lo he mencionado, nunca supe su nombre, su verdadero nombre. A veces decía que los nombres carecen de importancia, que lo verdaderamente importante está más cerca de nosotros que nuestro propio nombre, que es más real que nuestro nombre. Decía que los nombres son únicamente una conveniencia social, un medio de identificarse. A veces decía que se sentía identificado con ciertas y extrañas abejas de Yucatán, a veces con un príncipe Canek, que había sido amado por una princesa Sac-Nicté. Otras veces solía decir que su amor por el sol le urgía sentirse del mismo espíritu que cierto inca llamado Yaguar Huacac, cuyas inquietudes él había compartido un tiempo, pese a que entre ambos mediase la friolera de unos cuantos siglos. Otras veces me confiaba que estaba enamorado de la sabiduría de Ioannes y de algunas de las cosas de Melquisedec. Muy a menudo le oí comentar: lo único que verdaderamente importa es ser. Cuando el hombre es, lo demás lo tiene por añadidura. En mis apuntes de aquella época encuentro registradas algunas de sus palabras. El tiempo, el desarrollo de la vida y de los acontecimientos del hombre es cosa que muy pocos toman en cuenta y que un número aún más reducido es capaz de entender. La vida es un milagro en sí misma, pero nosotros raramente ponderamos sobre ella. Damos por sentadas muchas cosas que no son verdad, que dejarían de ser ciertas si les aplicásemos una interrogante, un ¿por qué? No sabemos quiénes somos verdaderamente, ni qué es lo que verdaderamente somos. ¿Qué inclinaciones son las que realmente nos animan? Pocos son los que se convencen de esto. La mayoría cree que con el nombre, la profesión y algunas otras cosas circunstanciales ya lo saben todo. Nuestra manera de pensar es todavía muy ingenua. Mucho de lo que los hombres atribuyen a la educación moderna ha de buscarse en las profundidades de la psicología más pura, que es algo que se ha perdido. Pero también ocurre que hay muchos psicólogos que no entienden ni siquiera las cosas que ellos mismos dicen. De otro modo, ya hace tiempo que hubiesen descartado el psicoanálisis. La ciencia ordinaria no cree ni acepta lo milagroso, porque no es verdaderamente científica. Hay hombres de ciencia que ocasionalmente y por razones morales suelen hablar de lo espiritual, pero ni siquiera se detienen a ponderar en lo que es la materia en sí. Hay hombres supuestamente espirituales que no advierten la trascendencia de lo que Jesucristo dijo a Nicodemo, y que el Evangelio registra con estas palabras: si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y es que la ciencia no quiere advertir que en las palabras, las parábolas, los milagros y todos los hechos conocidos de Jesucristo hay mucha más ciencia que la que ordinariamente podemos imaginar.
Debido a esto, la filosofía que conocemos se basa en ingenuidades anticientíficas, así como la religión cristiana que conocemos está reñida con las principales verdades que enseñó Cristo, pero no debemos desesperar. Hay quienes tienen las llaves de la verdadera ciencia y sus conocimientos son exactos y precisos, y no puede uno equivocarse con respecto a ellos. La única dificultad estriba en que a esta ciencia y a estos conocimientos nadie llega por casualidad. Debe buscarlos con afán y prepararse a sí mismo durante mucho tiempo. Pero todos podemos ponernos en contacto con estos hombres, podemos tomar contactos a través de sus ideas y sobre todo mediante el esfuerzo que hagamos por comprenderlas. Es el esfuerzo sincero lo que vale. Hay mucho de esto, especialmente en literatura. Pocos sospechan que un librito que cuesta solo unos cuantos centavos contiene las enseñanzas más maravillosas que pueda uno desear. Como digo, pensamos muy ingenuamente, mejor dicho, no sabemos cómo pensar. La ciencia y la filosofía, por ejemplo, utilizan medios que si ponderasen sobre ellos, los convertirían en finalidades. Uno de estos medios se conoce con el nombre de intuición. La ciencia ignora cuanto debo a la intuición. Igual cosa ocurre con la filosofía. Se trata de una gradación o velocidad distinta de la función de la inteligencia humana. Lo mismo podemos decir del arte y de la religión. Las revelaciones en que se basa el dogma religioso son algo que todos los teólogos quieren elaborar sin percatarse de que a la velocidad a que trabaja la razón ordinaria es material, imposible de elaborar. ¿Qué librito es ese que cuesta pocos centavos?, pregunté. El Sermón de la Montaña. Es la suma de los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. ¿Por qué la religión nada dice acerca de esto? Mi amigo me miró y sonrió. La religión no advierte que su error estriba justamente en el concepto que tiene de religión. Sin embargo, para poder entender la verdad de este concepto, es preciso descartar el concepto ordinario. Quedé pasmado ante semejante galimatías. Pero usted es obviamente un hombre religioso. ¿Cómo puede decir eso? Ya lo ve, me contestó. Usted no puede salir del ataúd en que lo ha metido su educación, su concepto de la moral religiosa, etc. Muchos hombres suelen advertir la posibilidad de salir del ataúd, y entienda usted la palabra ataúd literalmente. Asoman la cabeza por encima de los bordes, pero la idea de la libertad que ven los asusta y pronto se vuelven a meter en su ataúd y hasta cierran la tapa con pernos para que nada perturbe su sueño. ¿Pero por qué me dice usted que la religión es un concepto errado? Religión significa religar, y nada hay que religar porque nada hay en el universo que esté desligado de algo. Sin embargo, debemos representarnos las cosas como si estuviesen desligadas
debido a las limitaciones de nuestros sentidos y del entendimiento que derivamos de esta limitación. ¿Cómo podría conciliarse el concepto de religar con lo que afirma lo más elemental del catecismo? Por ejemplo, de que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. O aquella otra afirmación de uno de los padres de la Iglesia, el apóstol Pablo, quien dijo: en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Darse cuenta de lo que significa la palabra universo, esforzarse por elevar la inteligencia a aquellos estados de agudeza en que estas ideas son cosa viva. Nuevamente podemos recurrir a la entrevista de Nicodemo con Jesús, porque en el mismo tema Jesús dio la llave del entendimiento de estas cosas al decir: y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es sumamente difícil de entender. Todo depende del esfuerzo que se haga por entenderlo. El esfuerzo por entender estas afirmaciones que parecen tan obscuras es justamente la llave que nos puede abrir las puertas del cielo. Pero sucede que la mayoría se conforma con la primera interpretación que encuentra, olvida el esfuerzo y así comienza a caer, comienza el pecado original, porque significa detener el desarrollo de la inteligencia. Cuando se detiene este desarrollo, cuando el hombre se da por satisfecho con la comprensión de hoy y no trata de ampliarla al máximo de intensidad de que es capaz, pierde su capacidad, pierde su comprensión y eventualmente pierde su alma. Mejor dicho, mutila, entorpece su crecimiento de tal forma que el alma enferma y hasta puede morir del todo. Esto es algo de lo que Jesús trató de explicar en la parábola de los talentos, en la del traje de bodas y sobre todo en esas dos palabras con que uno se encuentra a cada instante en los evangelios: velad y orad. Con el tiempo hasta llegué a acostumbrarme a este lenguaje tan especial de mi amigo. Lo presenté a algunos de mis compañeros y cuando éstos me preguntaron quién era él, no sabía qué responder, de modo que decidí hacerlo pasar por un pariente, algo excéntrico, pero una buena persona en el fondo. Cuando le informé de esto con la secreta esperanza de que me dijese la verdad sobre sí mismo, comentó: nuestro verdadero parentesco es mucho más real de lo que usted mismo se imagina. Ya se enterará de esto algún día. ¿No cree usted que exagera un poco este misterio?, le dije. La verdad siempre parece exageración a quienes no la advierten. Es un poco difícil de llevar. No lo dudo, pero es que usted todavía no se da cuenta de que hablamos idiomas diferentes, porque tenemos un entendimiento diferente. Entonces, ¿por qué no hablamos el mío? Porque aún cuando no lo sepa bien, usted quiere aprender el mío. Si me guiase por sus palabras, hace tiempo que hubiésemos dejado de vernos y de charlar.
No hablo con lo que usted aparenta con sus palabras, sino con lo que usted puede ser. Esto sí que es un galimatías. Es todo cuanto me tiene que decir. Lo que yo le diga dependerá siempre de lo que usted quiera preguntarme. Pese a que estas entrevistas siempre me dejaron molesto, al advertir cómo él siempre manejaba mi pensamiento y desviaba mis propósitos, no pude evitar que mi cariño hacia él aumentase. Era algo muy contradictorio lo que ocurría en mí mismo. Así pasó el tiempo, yo continuaba apoyándome en cajas de fósforos que llevaba siempre en el bolsillo y no podía olvidar la guerra. Sobre todo, no podía olvidar la sensación de repugnancia que sentía hacia mí mismo cada vez que volvía a mi memoria el recuerdo de cierto hombre a quien había muerto clavándole una bayoneta en el vientre. Tan horrorosa era la agonía que le había visto padecer que por instantes deseaba haber sido yo el muerto. Esta escena volvía con frecuencia ahora que los despachos de guerra daban cuenta del número de bajas ocurridas en los distintos frentes. No podía tomar estas cifras como si fueran cifras solamente. Para mí representaban padecimientos humanos que no afectaban únicamente a las tropas, sino que cada soldado y cada hombre se convertía en el centro de una tragedia para toda una familia, para todo un círculo de amistades y quizás para la misma tierra. No podía explicarme de dónde ni cómo me venían estos pensamientos, pero sentía un gran malestar interior que a veces se convertía en algo doloroso, de manera que hacía todo lo posible por huir de ellos en estos momentos y hasta llegué a sentir envidia de la frialdad con que mis compañeros barajaban estas cifras. También me causaba asombro cada vez que en los diarios veía los titulares registrándolas como si se tratase de acontecimientos sin precedente en la historia del mundo y con hechos verdaderamente gloriosos. Los diarios pagaban elevadísimas sumas por tener estas noticias. A su vez las gentes pagaban sus monedas con gusto por leerlas. La guerra se había convertido en un fantasma que acosaba mi conciencia. De cada 10 despachos que llegaban a mis manos para ser redactados, 9 trataban directamente de la guerra y el 10º indirectamente. Así pasó el tiempo de Etiopía, el tiempo de España y un buen día llegó el de Polonia y finalmente la guerra se extendió por todo el mundo. Tan abrumador era este hecho que por la fuerza de su número los despachos comenzaron a cegarme. Poco a poco fui encalleciéndome con tanta reproducción de cifras sobre muertos, heridos y desaparecidos. Cierto día advertí que estaba interesado y que gozaba con la descripción del bombardeo de una ciudad en la que había perecido miles y miles de mujeres, niños y ancianos, todos ellos completamente indefensos ante el fuego que llovía sobre ellos desde arriba. Y dio la casualidad que aquel mismo día había traducido un despacho que contenía ciertas declaraciones hechas por un importante jefe de la Cruz Roja Internacional. Trataba de los 5 puntos sobre la ayuda y protección de los niños y yo había decidido conservar una copia para mí. Lo había dejado encima de mi mesa de trabajo y cuando quise hallarlo para llevármelo, los demás despachos sobre muertos, heridos, bombardeos
y encuentros navales lo había cubierto del todo. Pensé un instante en este hecho aparentemente casual y me di cuenta de que así como había ocurrido con el despacho de la Cruz Roja, así estaba ocurriendo con mis propios sentimientos, y en ese instante recordé los suplicantes ojos de aquel muchacho a quien había herido con la bayoneta, y creí ver en ellos un reproche que me decía: ¿tan pronto has olvidado? Cada despacho de guerra repetía esta escena en mi memoria, y junto con ella me asaltaban pensamientos de esperanza. Quería creer que el alma de ese muchacho hubiese hallado alguna compensación en otra vida. Un miedo muy sutil, muy poderoso, comenzó a apoderarse de mí cuando me di cuenta de que también me estaba encalleciendo. Mis compañeros me hacían bromas acerca de estos escrúpulos y algunos hasta argumentaban que las guerras, especialmente esta guerra, traería un gran progreso científico, de suerte que podíamos alentar la esperanza de un mundo y una vida mejor. La incongruencia de este argumento terminó por asquearme. La historia era el mejor testigo de que las guerras solamente producen nuevas y más sangrientas guerras. Ahí estaban estos despachos indicándome cómo se escribiría la historia de esta época. Comparándolos con los de la guerra anterior, la crueldad humana había aumentado, los odios se habían intensificado, y puede esperarse un mundo mejor a base de una mayor crueldad, o una vida mejor a base de un odio más intenso que lo consumía todo bajo la leyenda de la guerra total. En esos días recordé una frase de Lincoln: el progreso humano está en el corazón del hombre, y no era yo mismo testigo de que mi propio corazón estaba enamorado de esa crueldad y de esos odios. Este singular temor, un temor frío, como si la muerte me acechase en cada pensamiento, creció velozmente. Cuando volví a encontrarme con mi amigo, se lo comuniqué junto con muchas otras reflexiones que me había hecho. Sí, me dijo, es natural. El alma siempre sabe lo que quiere, y en cuanto empieza el despertar, comienza a pedir lo suyo. Hay algo en todos los hombres que rehúsan engañarse con la primera explicación que llega a los sentidos. Algunos prestan oídos a esta silente voz, otros no. Es muy doloroso y desagradable al comienzo. Es el primer umbral. Cuando en el hombre hay un comienzo de vida genuina, se fortifica también el poder de todo cuanto le conduce al sueño. Este es un período peligroso, porque todo despertar aporta nuevas energías, y todo cuanto hay de falso en nuestra personalidad se aprovecha de ellas y aumenta nuestra esclavitud. Puede decirse, sin errar mucho, que así se mata el alma. Así tenemos que en el mundo hay muchas almas cuya vida se ha detenido y poco a poco van perdiendo la posibilidad de crecimiento y perfección, que son un derecho que el hombre no utiliza. Hay almas que están decididamente muertas. El ser humano es algo más que el cuerpo y los sentidos, pero no lo sabe, no lo comprende. ¿Me quieres decir que el alma no es inmortal?, pregunté. Eso depende de la persona de quien se trate, me dijo. Pero ahí están los principios religiosos.
los escritos de Platón y las afirmaciones de muchos hombres reconocidamente inteligentes que nos aseguran que tenemos un alma inmortal. ¿Todavía duermes? ¿Vas a contradecir a Platón? Podría aclararte muchos puntos para que puedas entender a Platón, pero no estás preparado todavía. No te entiendo. Estás obcecado por tus propias ideas, y mientras estés en semejante condición, no podrás entender nada. Observa un hecho. Si el alma fuese una cosa que tenemos asegurada naturalmente, los escritos religiosos no insistirían en aquello de que debemos esforzarnos por salvarla. Ni habría necesidad de filosofía o religiones. Lo sabríamos naturalmente, y nadie temería la muerte como la teme. Escúchame, el alma la formamos en esta vida en base a lo que nos anima. Si los motivos, los ideales, las ambiciones de nuestra vida son transitorias, son cosas del momento inmediato, nuestra alma será también transitoria, impermanente, sujeta a lo que queremos. ¿Algún día podrás reflexionar serenamente sobre estas cosas y comprenderás a ese muchacho cuya muerte te obsesiona? Observa bien, tú no lo mataste de ti mismo, porque de ti mismo nada puedes hacer. O sea, que algo que no eres tú mismo, una sociedad te entrenó, te enseñó a matar. ¿Recuerdas tu exclamación de aquel día en la iglesia? Pues es lo mismo. Tu exclamación y el bayonetazo fueron involuntarios. Si antes de lanzar esa exclamación hubieses podido darte cuenta del hecho, no la hubieras lanzado. Igual cosa con el bayonetazo. Un poco de reflexión y no lo hubieses hecho. Pero en esos momentos no hay tiempo para reflexionar. Fíjate bien en lo que te digo. No hay tiempo. De modo que para poder obrar de corazón es preciso sobreponerse al tiempo. Y esto demanda un tipo de voluntad que tú no conoces todavía. Alcanzar esta voluntad requiere grandes trabajos, gran obediencia a algo superior. ¿Has observado y ponderado sobre la filantropía, la caridad? Un hombre que durante años se haya sometido a este entrenamiento de que te hablo no podrá evitar hacer el bien. Hacerlo será una función poco menos que instintiva en él. Lo hará naturalmente, pero la mayoría de la gente piensa que con hacer el bien ya ha conseguido lo que únicamente se puede conseguir trabajando intencionalmente, yendo contra la corriente en sí mismo. En cuanto a la inmortalidad del alma, no cabe duda de que existe, pero que sea inmortal ya es cuento aparte. Procura entender que hablo acerca del hombre individual. ¡Santo Señor! Ahora sí creo que estás loco, exclamé. Como gustes, me dijo sonriendo. ¿Me quieres decir que estamos todos equivocados? ¿Por qué no? No es posible. Eres muy ingenuo. Tienes el ejemplo vivo en ti mismo y a pesar de ello discutes con vehemencia. Pero no importa. ¿Ves cuán errado sería que me guiase únicamente por tus palabras?
Tú sabes y sientes que la guerra es horrible, que es una cosa bárbara, la culminación de cuanto hay de salvajismo en el hombre. Sabes que tus compañeros están errados con respecto a esas cifras de bajas. Para ti, en cambio, cada cifra es la representación de un ser humano y eso te hace sufrir. Aquellos que no sienten lo que piensan estarán siempre errados. Y fíjate que todo este horror está produciéndose en lo que llamamos el mundo cristiano, y uno de los principales preceptos de la cultura cristiana dice: no matarás. Pero el hombre comienza a matar en el corazón antes de comenzar a matar de hecho. La muerte que ves por doquier comenzó con el odio, y la sociedad lo justifica de muchas maneras para acallar la voz de la conciencia si es que alguna vez le presta atención. ¿Cuál de las muchas iglesias cristianas ha adoptado una actitud vigorosa, inequívoca frente a esta guerra? Solo unos cuantos hombres aislados se han opuesto a ella y han preferido sacrificar sus vidas en experimentos de laboratorio. Volvamos a la entrevista del viejo Nicodemo con Jesucristo. Esa entrevista ocurrió en tiempos tan agitados como el actual, cuando se derrumbaba una forma de cultura mientras se gestaba otra. Y Jesucristo dijo a Nicodemo que era preciso nacer de nuevo, nacer de agua y espíritu, para poder disfrutar de los atributos que corresponden a un alma de verdad. Pero muchos de los que mueren, mueren convencidos de que su alma va a sobrevivir. No lo dudo. El ser humano está convencido de muchas cosas. Hubo un tiempo en que estuvo convencido de que la tierra era plana. Si escudriñas los evangelios, verás que se dice en ellos bien claramente: ¿de qué te valdrá ganar el mundo si vas a perder el alma? Me resultaba imposible discutir con él. Mi interés por las Sagradas Escrituras era el mínimo. No las había leído y tampoco estudiado. Sin embargo, algo me decía íntimamente que mi amigo estaba en lo justo, aun cuando yo nada comprendía. Tras un breve silencio, le dije: ¿no basta entonces cumplir con lo que manda la religión? Cumplir fielmente y de corazón con los preceptos ordinarios de la religión es el primer paso, un paso indispensable. Todo está enlazado, todo está unido. Las formas religiosas son la apariencia externa de lo que se puede llamar la iglesia interior. Y esta es inmortal en verdad. A eso se refiere el credo cuando habla de la comunión de los santos. Entonces aproveché la oportunidad para pedirle que me explicase la verdadera forma de rezar. Has estado rezando muy intensamente, pero sin darte cuenta. Respondí contándole mis experiencias de estudiante. Ya lo ves, me dijo, la ignorancia estuvo a punto de cegarte por completo. Y ahora eres tú quien niega el alimento que precisa tu alma. No creas que ahora vas a poder culpar de ello a tus profesores, a tus confesores o a tus padres. Podías haberlo hecho hasta hace poco. Ahora ya esto te está vedado.
Si tienes interés en saber algo más cerca del Padre Nuestro, por ejemplo, comienza a desentrañar lo que verdaderamente significa perdonar a nuestros deudores. Te digo estas cosas porque la ignorancia sincera es perdonable, pero no la hipocresía, ni la mentira, ni la holgazanería. ¿Y cómo haré eso? De la misma manera que has hecho lo demás. Por ejemplo, aquel verso que dice, líbranos de todo mal, lo has vivido a tu modo. Y vivir una súplica es más importante que formularla. Fuiste a la iglesia a pedir más inteligencia, según me has contado. La inteligencia es justamente un atributo del reino de los cielos. Te fue dado cierto entendimiento. El otro verso, no nos dejes caer en tentación. Lo has experimentado en tu vivencia de horror ante el hecho de que estabas encalleciéndote. Pero este es un modo muy extraño de orar, le dije asombrado. Es el único modo del corazón. Para entender las oraciones es preciso tener una idea, aunque sea aproximada, de la comunión de los santos. Cada una de las oraciones que conocemos es un tratado sintético de conocimientos de gran envergadura. Son psicología que los psicólogos corrientes ignoran. El Padre Nuestro, por ejemplo, puede ser para el individuo una escala de Jacob con que llegar al cielo, si el individuo lo vive. Para un físico puede ser el medio de explicarse la naturaleza del universo, y conozco a un hombre dedicado a la astronomía que lo ha entendido para beneficio de sus estudios. Estas oraciones son la obra de la comunión de los santos. Ahora que la comunión de los santos tiene muchos nombres, según sea el credo que cada raza practica. No es una organización estatuida, sino un pálpito de vida universal. Son los guardianes de la cultura y de la civilización, los ayudantes de Dios. A menudo me hablas acerca del alimento del alma. ¿A qué te refieres? A un alimento tan real como el que necesita el cuerpo. Esto se desprende de las palabras de Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. El alimento físico contiene energías que nutren el alma. Es necesario para el crecimiento. Y por crecimiento me refiero al crecimiento interior. Cuando el hombre come, bebe y respira con el propósito fijo de alimentar su alma, extrae de los alimentos, del aire, de las bebidas, ciertas sustancias especialmente nutritivas. Pero hay un alimento superior a este, y es el que nos impresiona íntimamente. Todos sabemos que los disgustos entorpecen la digestión, y un disgusto es una impresión. Los trastornos hepáticos producen un carácter agrio, de modo que alimentándose adecuadamente de impresiones, ya sean internas o externas, podemos nutrirnos mejor o peor. Pero esto requiere estudios y esfuerzos. Por ejemplo, hay quienes rezan antes de comer, invocando la bendición del Altísimo, pero durante la comida parlotean, discuten o tienen altercados. Durante el proceso digestivo los hay que hasta lanzan maldiciones.
o sea, que no tienen una continuidad en sus propósitos. Mediante la continuidad de propósitos, se forma en el hombre un órgano nuevo, pero es preciso que este órgano exista potencialmente y sea capaz de crecer. ¿Qué órgano es ese? Ahora no lo entenderías, porque estás convencido de que ya lo tienes. Todo el mundo está convencido de lo mismo, como están convencidos de la continuidad de sus propósitos. Te diré únicamente que se forma de una manera y no de dos, sufriendo deliberadamente y esforzándose por seguir la voz de la conciencia. Pero todo el mundo sufre. No, los sufrimientos les llegan como les llegan los placeres. Sufrir deliberadamente presupone cierto grado de voluntad propia. Todos sabemos que el odio es malo y que el amor es bueno. Sabemos que debemos amar a nuestros enemigos. Sabemos estas cosas de memoria, pero no podemos aplicarlas porque sencillamente no tenemos el grado de voluntad suficiente para llevarlo a la práctica, de modo que la sociedad en que vivimos tranza con lo que llama la debilidad humana y olvida el principio. Para poder sufrir deliberadamente, es necesario tener la fuerza de sobreponerse al sufrimiento accidental. Y esto no significa huir hacia los goces, porque quien sufre accidentalmente también goza accidentalmente. Es preciso sobreponerse a lo accidental, y esto solo es posible mediante una continuidad en los propósitos, en un claro entendimiento de muchas cosas, la mayoría de las cuales la educación moderna ignora o desprecia. Pocas veces habíamos tenido una charla tan larga. Hubiese gustado continuarla, pero él pronto desvió la conversación y planeamos nuevos paseos en bicicleta.